Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Comienza Asteriscos, toda la información clave a mitad de semana. Un equipo listo para el análisis de toda la realidad. Asteriscos, el programa de José Calero en Ecomedios, AM 1220. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información política y económica aquí en nuestra radio de siempre, la M1220. Bueno, el gobierno está intentando instalar la idea, la concepción, la expectativa de que la economía ya tocó piso, que da la vuelta, que empieza a crecer. Hay algunos indicadores que están mostrando esto, como el caso del sector agropecuario, pero todavía hay muchos semáforos en rojo, muchos sectores de la economía no logran recuperarse, el consumo está muy afectado por la recesión y también por la escalada de precios impresionante que hubo en la primera parte del año, desde diciembre, noviembre. Enero también fue muy alta la inflación, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó, la semana pasada era incipiente, pero lo reconfirmó en esta, una ofensiva para decir, estamos revirtiendo la situación, la inflación va a seguir bajando, y ahora en septiembre, como vamos a achicar una alícuota impositiva clave, que es la que grava las importaciones, el llamado impuesto país, baja 10 puntos la alícuota del 17.5 al 7.5. Caputo lo que está diciendo es, tienen que bajar los precios, ¿no? Se reunió con distintas cámaras empresariales, tiene la expectativa, está brindando distintas entrevistas. Hoy estuvo en Radio Rivadavia, una entrevista muy extensa, donde entre otras cosas sostuvo esto, que los precios deberían tender a bajar en septiembre, que la economía se empieza a reactivar, pero hizo un reconocimiento que causó repercusión, algún revuelo, porque el ministro de Economía admitió que a pesar de esta recuperación de la que está hablando, en el bolsillo de la gente va a tardar varios meses verse la recuperación. Fue, podríamos decir, un sincericidio, como se suele usar en estos casos, o una honestidad intelectual de decir, sabemos que venimos de un piso muy bajito y que la recuperación del poder adquisitivo va a tardar en llegar, va a tardar varios meses. Ese frente económico lo está atendiendo, por supuesto, Luis Caputo, y luego hay un frente político, que es la relación entre los partidos que integran, no sé si llamar la coalición gobernante, pero por lo menos la buena sintonía que hubo para llegar al poder, ¿no? Porque recordemos que a los 30 puntos de Milei se le sumaron más de 20 puntos del PRO y agrupaciones cercanas para convertir a Milei en presidente. Esto se tradujo en ofrecerle a Patricia Bullrich un ministerio, a Luis Petri otro, e integrarlos directamente al gobierno, más allá de que en principio habían competido electoralmente. Anoche hubo otra cenita de milanesas con ensalada, como les gusta al expresidente Mauricio Macri, en la residencia de Olivos. Allí Milei buscó seguir limando asperezas, diferencias con el expresidente, y entre otras cosas aparentemente le contó a Macri que la intención que tenían algunos funcionarios de la CIDE de abrir alguna investigación que había quedado congelada contra el expresidente, finalmente iba a quedar en la nada.
eran 2 abogados los que habían pedido estos expedientes. Hoy fueron directamente echados de la CIDE, una señal política hacia Macri, e incluso hubo un llamado del titular de la CIDE al expresidente pidiéndole disculpas por la actitud que habían tenido estos abogados. Bueno, indudablemente el gobierno necesita al PRO, lo necesita en el Congreso sobre todo, y estas 2 reuniones, 2 semanas seguidas entre Milei y Macri, explican esta intención de mejorar el volumen político del gobierno, que en el Parlamento viene muy de capa caída. Lo vamos a analizar como siempre junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, sigue el operativo seducción, podríamos llamarlo, de Milei a Macri. Ya en el acto que hubo en Tucumán en su momento, en el tema del Pacto de Mayo, Macri había quedado un poco disconforme porque me entendió que no se le había dado el lugar que merecía en el acto, y se sabe, sigue habiendo diferencias de fondo entre ambos, ¿no? Bueno, José, efectivamente lo habíamos conversado días atrás, esto se está agudizando, porque es cierto, hay una realidad. Macri, en definitiva, aspiró a una revancha, a un segundo tiempo. Recordemos, esa fue la metáfora que utilizó en su intento por, de alguna manera, reivindicar su malograda gestión. No lo consiguió, y en cambio el que finalmente logró imponerse fue alguien que, afina a sus ideas, bueno, más bien las profundizó, las enarboló durante la campaña y finalmente accedió al poder. Entonces ahí hay, si querés, un tema de tono personal, me parece muy claro, entre el expresidente y el actual presidente. Ahora bien, hay una realidad que es la figura de Santiago Caputo, que está hoy en boca de prácticamente de toda la dirigencia política, y que evidentemente tiene, un encono personal, Macri con Caputo y Caputo con Macri, al menos así es lo que trasciende, y es lo que en definitiva también habría que indagar para explicar las razones de los votos en contra de Milei, tanto en el tema del Senado, tanto en el tema de la CIDE, como en el tema de las jubilaciones. Pero me parece, José, que lo que también debemos observar es que los tiempos se empiezan a acelerar, no tanto ya en una cuestión económica, donde sabemos que el gobierno está fervientemente abocado, sino más bien en cuanto a la perspectiva electoral que se abre a partir del año que viene. Es decir, estos meses que quedan, el gobierno deberá de alguna manera consolidar un espacio político para ofrecer una alternativa electoral consolidada, seria, sustentable el año próximo. Y en ese esquema es evidente que el macrismo, el PRO, o lo que quedó de Juntos por el Cambio, bueno, tiene todavía algo para ofrecerle, ¿no? Pensemos que mientras estamos conversando, José, el bloque de senadores de La Libertad Avanza acaba de expulsar al senador Paultroni. Es decir, se deshizo en menos de 24 horas de una diputada y de un senador. Entonces, evidentemente, ellos están observando una suerte de, están llevando adelante un tamiz, muy probablemente, de lo que ellos pretenden conformar como espacio político. Son pocos los que accedieron al Senado de La Libertad Avanza, son pocos los que accedieron a la Cámara de Diputados, y no obstante esto se dan el lujo de perder algunos. Entonces, ¿cómo se va a reemplazar? Sí, ahora le quedan 6 senadores. Bueno, claro, pero evidentemente, José, debe haber algún tipo de conversación, y esto es una especulación, no es información, pero debe haber algún tipo de especulación con el macrismo para, conformar algún tipo de alianza política que le permita, tener más fuerza en el Congreso, que les permita incluso darse el lujo de
echar a un Sí, senador. hacer Fue un muy operativo de limpieza. Yo creo que anoche en la reunión entre Macri y Milei, Milei, Macri y Iván, se debe haber tocado la cuestión del veto, que va a tener un costo político alto para el gobierno, el veto a la suba de jubilaciones, al cambio de la movilidad jubilatoria, porque, bueno, el gobierno va a avanzar con el veto total, por lo menos en la información que circula hasta ahora, pero se agregó un condimento de que podría dar un bono mayor, se habla de 70.000 o 80.000 pesos, como para que la medida, que hoy ya le costó varias protestas en la ciudad por parte de los jubilados, eh, para que la medida no tenga un impacto tan negativo, si bien lo va a tener igual. Y yo creo que si hay alguna mejora en el volumen político del gobierno con legisladores del PRO, y esto a instancias de la reunión con Macri y también con algunos gobernadores, bueno, se va a tener que ver en el momento en que la oposición intente insistir con la movilidad jubilatoria y el aumento, para lo cual necesita 2/3 de la Cámara, ¿no? Bueno, es que es evidente, José, que digamos, todos los gobiernos, por supuesto, han postergado la situación general, la situación económica que atraviesan los jubilados, ¿no? Un sector que, recordemos, no tiene una forma de representación genuina, que no pueden cortar calles, que no pueden marchar, bueno, que no se pueden expresar y que no tienen capacidad de lobby, ¿no? Esta es la realidad. Y es cierto también que el sistema jubilatorio, tal como está en este momento en la Argentina, tiene un futuro muy oscuro, ¿no? Porque es insustentable, tal como lo conocemos. Ahora, el gobierno está dispuesto a pagar ese costo político. Como bien decís, hay un análisis de atravesar este momento tal vez con un bono, que en definitiva volvería a ser un parche, pero me parece que acá me parece que el gobierno está apuntando en todo caso a la recuperación del salario vía reducción de la inflación, ¿no? Que ahí están enfocados en los principales cañones del gobierno. Creen que luego de la reducción del impuesto país, que en definitiva, recordémosle a la audiencia, vuelve a ser el mismo impuesto país que teníamos hasta el 10 de diciembre. Es decir, Ujú. cuando asumió Milei, lo que hizo fue aumentar esa alícuota y ahora vuelve a ese estado. Bueno, el gobierno confía en que van a bajar los precios, vos lo decías hace un rato, veremos, pero todavía estamos en un 4% mensual, es altísima la inflación que vive la Argentina, Ujú. y el sector de los jubilados es un sector que no puede esperar. Es una realidad biológica, de modo que, bueno, ahí está un elemento evidentemente muy serio, de alto costo Bueno, hoy político que... Caputo, Iván, en la Mm, entrevista que yo estaba comentando, dijo que esperaban una inflación del 4% en agosto y que en septiembre, entre otras cosas, la rebaja del impuesto país podría descender un poco mm. más. Lo vamos a sumar al director de la consultora analítica, Claudio Caprerulo, que ya lo tenemos en línea. Claudio, José Calero y Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, Claudio, estábamos analizando un poco parte de la entrevista que brindó hoy Luis Caputo, donde intentó transmitir confianza, dijo que la economía, la actividad económica está pegando la vuelta, que empieza a recuperarse. ¿Vos cómo observás el escenario bueno, qué está pasando con la economía? Bueno, los indicadores que le hicimos adelantados, ¿no? Los primeros datos que vemos desde algunos sectores durante el mes de julio muestran una variación mensual positiva respecto a junio. Obviamente eso está bien y es un buen dato. De todas formas, la economía sigue enfrentando una muy fuerte recesión y es una mejora en el margen, ¿no? Es una mejora que todavía lejos está de sentirse en el bolsillo de las personas y también en los niveles de producción
por ejemplo, de la industria manufacturera, que es uno de los sectores más golpeados, sin irnos, por ejemplo, al caso de la construcción, que también es uno de los más afectados. Nosotros seguimos teniendo una previsión de recesión para este año, oscilando en una caída del 3,4%, porcentajes de caídas similares, por ejemplo, también tiene el Banco Mundial y el FMI, entonces no dejamos de estar inmersos en una economía en recesión. Claudio, Iván Damianovich, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Damián? Buenas noches. Precisamente, digamos, el gobierno también apela o cree, por lo menos le prende velas, tanto al famoso RIGI, que acaba de implementarse, como al blanqueo, una herramienta a la que apelaron varios gobiernos con distinta suerte. ¿Cómo crees que se puede dar estos dos elementos, ¿no? en los próximos meses, teniendo en cuenta la necesidad de obtener dólares frescos, ¿no? que tiene por delante como desafío la Argentina? Bueno, son dos apuestas fuertes del gobierno. Me parece que, a ver, los analizaría por separado, ¿no? El RIGI creo que la principal tiene muchas ventajas para las empresas. Va a movilizar, seguramente este año va a empezar a movilizar proyectos que ya estaban en carpeta y que esto le termina de dar ciertas condiciones que permite su aceleración, ¿no? Que se terminen concretando proyectos que ya estaban en las carpetas de inversión de las empresas, ¿no? Que ya se venía hablando, es más, por algunos trascendidos que dejó circular el gobierno, van en esa línea. El RIGI puede ser importante, creo que hay que ver, sobre todo, hay proyectos que tardan tiempo, la clave para el gobierno va a ser si traen dólares en el corto plazo o no, y eso está por verse. Y después me parece que es una medida que en el corto plazo va a ser beneficiosa, seguramente esos proyectos van a dinamizar también empleo y van a mover las economías locales, pero lo que queda ahí siempre en vista es decir, bueno, si realmente son regímenes que, sobre todo que muchos van a estar muy relacionados con industrias relacionadas con los recursos naturales, ¿no? De corte extractivistas, si eso va a terminar después dejando más allá de los dólares que ingresen ahora en el corto plazo, van a terminar generando el desarrollo de nuevas pymes, la transferencia de tecnología, ¿no? Que la Argentina aproveche y se apalanque en esas industrias para también desarrollar su mercado interno. Bueno, eso creo que es lo que está en discusión y es al menos algo de lo que no se vio tampoco en su implementación, que parece ser bastante laxa en ese sentido, la obligación de generar el desarrollo de proveedores locales de estas empresas que en su gran mayoría, por el volumen que requieren los proyectos del RIGI, suelen ser multinacionales o muchas veces van de la mano también asociadas con empresas grandes de la Argentina. Y después respecto al blanqueo, bueno, el blanqueo, casi todos los gobiernos sacan un blanqueo, es medio como que no, siempre hay que permitirle a cada gobierno que tenga su propio blanqueo. Lo que pasa es que al igual que le pasa al gobierno cuando quiere pensar en los mercados financieros internacionales, es que del otro lado hay acreedores que ya conocen la Argentina y la historia que tiene la Argentina, entonces siempre hay cierto escepticismo respecto a eso. Las ventajas del blanqueo también son grandes. Es difícil calcular, sobre todo en el tema del blanqueo, cómo va a terminar, cuánto va a terminar impactando. Si uno tiene que hacer las cuentas, siempre tratás de ser pesimista en un punto, porque eso te permite tratar de generar escenarios de estrés donde, bueno, si realmente no terminan entrando dólares, una cuantía necesaria para empezar a calmar las expectativas de devaluación que hay, bueno, ¿qué otro camino debería seguir el gobierno? ¿Hacia dónde va a ir la economía? La sorpresa sería si el blanqueo te permite un relajamiento importante, ¿no? En esta tensión que decía cambiaria. Hoy Caputo, bueno, dijo que la inflación seguirá bajando, tiene mucha expectativa puesta sobre la rebaja de la alícuota del impuesto país. Dijo sin mucho detalle que en los próximos días va a haber más anuncios de rebajas en materia impositiva, pero por otra parte, Claudio, esta tarde y hace un rato también empezó a sonar la posibilidad de que el gobierno autorice una suba de alrededor del 4% en las tarifas de luz y gas. Va a subir un poquito más del 4% la tarifa de AISA, de agua y cloacas en el área metropolitana, que ya
está provocando muchas distorsiones en los pagos de expensas, está haciendo una mochila enorme para los consorcios. El incremento que ha tenido de más del 200% la tarifa de agua este año. ¿Te da la impresión de que están dadas las cosas como para que siga descendiendo la inflación o ya encontramos un piso? Bueno, desde mayo la inflación se encuentra en torno al 4% y empezamos a ver que también para seguir desacelerándose, que es el escenario que tenemos nosotros de analítica proyectamos que la inflación en agosto va a ser del 3,8% y en septiembre puede llegar a ser del 3,5% y recién estaríamos en una inflación cercana más al 3% en diciembre. Bueno, eso te muestra también que el proceso es más fácil bajar la inflación del 25,5% al 11%, como hizo el gobierno en 3 meses, que lo que le está costando pasar del 4 al 3, que es casi en 6 meses. Bueno, porque el proceso es más difícil y también es lógico, ¿no? Para mí uno de los problemas que tiene el gobierno frente a la inflación es que se puso objetivos demasiado ambiciosos en muy poco tiempo, ¿no? Nadie pretendía que el gobierno resuelva un problema estructural que tiene la Argentina como es la inflación en un año. Entonces, creo que esta idea que pone el gobierno de todo el tiempo querer mostrar que sigue bajando y todo, empieza a chocar con la necesidad que tiene, con lo que mencionabas vos, de resolver antes problemas que siguen estando en la economía respecto a los precios relativos. Porque es cierto que tenés que seguir ajustando tarifas, después podemos discutir cómo, pero la realidad es que el peso de los subsidios en la economía y en el déficit fiscal son uno de los principales causantes y también muchas veces de los más regresivos, ¿no? Porque, de vuelta, la Argentina se acostumbró a subsidiarle el consumo de energía y de agua por ahí a una persona que tiene ingresos suficientes para hacer frente a la tarifa completa, lo que se empezó a revertir ya desde el gobierno de Massa, pero que todavía hay un camino para andar por ahí. Ahora, el problema también cuando miramos los precios relativos es lo que pasa con el salario. El salario sigue siendo muy bajo. Es cierto que se recuperó solo el salario privado registrado en los últimos meses, pero seguimos teniendo salarios muy bajos. Entonces, ahí empiezan a tener los problemas, porque vos tenés una necesidad concreta y es equitativo que vos empieces a seguir corrigiendo tarifas de servicios públicos, pero al mismo tiempo lo haces en un contexto donde los salarios caen y se contraen. Entonces, ese peso de la energía cada vez empieza a ser más alto en familias que empiezan a tener más problemas para afrontar el día a día, como decías vos, por ahí hasta en los centros urbanos para pagar las expensas de un edificio. Bueno, imaginemos este problema que ya está teniendo el gobierno, lo que va a ser el año que viene, en un año de elecciones. Entonces, me parece que ya gran parte de 2024 está dentro de todo, dentro de los cálculos de lo que estimamos muchos de los analistas. El gran interrogante es cuál va a ser el plan económico para 2025 en una economía que sigue sin poder acumular dólares, con precios relativos que siguen desordenados y después en un contexto donde la economía en 2025, si crece, va a ser un crecimiento también relativamente marginal, no porque entre otras cosas no tenés dólares para financiar tampoco un fuerte crecimiento de la economía. Bueno, imaginemos todos esos ingredientes encima en un año de elecciones. Claudio, la última, ¿en cuánto están observando ustedes la inflación anual acumulada y cuánto crees que terminará el mes de diciembre, con qué inflación mensual? Mira, nosotros estimamos para diciembre una inflación del 3%. Esto nosotros lo estimamos considerando que el gobierno se ata al famoso crawling peg, a la famosa devaluación mensual del 2% del tipo de cambio oficial. Que todo indicaría que lo puede hacer y que lo va a sostener más allá de los desequilibrios que sigue acumulando para sostenerlo, ¿no? Este tipo de cambio muy atrasado, que por ejemplo lo vimos en los datos de la cuenta de turismo del mes de julio. Los países vecinos, Paraguay, Chile, Uruguay, más allá de lo que sucede con Brasil, pero digo, en Brasil, Chile, en Chile, Paraguay y Uruguay, hay claramente un turismo de compras que ya en julio nos damos cuenta que respecto al año pasado se dio vuelta. Son más los argentinos que van a comprar bienes a los países limítrofes que lo que vienen de los países limítrofes. Bueno, entonces, nosotros tenemos esa proyección de inflación considerando que va a seguir manteniendo un tipo de cambio que se sigue atrasando
a pesar de los altos costos que tiene eso, que básicamente es patear la pelota para más adelante. Digo, en 2025 lo va a tener que resolver, y no muy lejano, porque ya en enero de 2025 tiene importantes vencimientos de deuda en dólares con el sector privado. Claudio, gracias como siempre, te mandamos un fuerte abrazo. Ha sido un gusto, que tengan muy buenas noches, hasta luego. Ahí estaba el director de la consultora analítica en Asteriscos. Bueno, Iván, indudablemente los problemas del gobierno continúan. Trata de dar buenas noticias, como hace todo gobierno. Me parece que sí, el fuerte está en que, pues Claudio nos decía, el gobierno tal vez se puso metas demasiado grandes, quiso hacer todo muy rápido, pero es cierto que también a gobiernos anteriores se le han cuestionado, al de Macri inclusive, que no aprovechó el capital político inicial para tomar las decisiones más antipáticas, por llamarlas de alguna manera, aprovechando el voto favorable en los primeros meses, ¿no? Yo creo, José, que vos diste en la tecla en este último análisis, porque evidentemente, y tiene que ver con lo que conversábamos al comienzo del programa, muy probablemente si hay algo que tiene que reprocharse Mauricio Macri y que ahora ve reflejado en el espejo de Javier Milei, es que finalmente Milei está llevando adelante algo que él cree que también debió haber hecho. Y esta frustración personal también le cuesta caro a los argentinos, porque llega el momento en el que muy probablemente la dirigencia tenga que dejar de pensar en sus egos personales, en sus frustraciones personales, en sus deseos personales, y ver en todo caso qué es lo que más le conviene a la Argentina en general para poder avanzar y salir de este atolladero en el que estamos envueltos desde hace tanto tiempo. Fíjate, Iván, que hoy justamente habló Alfonso Pratgay, fue el ministro de Hacienda de Mauricio Macri, el que levantó el cepo cambiario, y dijo: si a mí un presidente me hubiese garantizado, como garantizó Milei, que iba a mantener el equilibrio fiscal, yo levantaba el cepo de inmediato. Lo dijo si fuera ministro ahora, ¿no? En lugar de Caputo. Fíjate que de alguna manera Pratgay está reconociendo que, bueno, a Macri le faltó por ahí esa audacia para ir hacia un ajuste más fuerte. Bueno, viste que siempre la lectura del diario del lunes es también un poco injusta. Las condiciones muy probablemente eran distintas. Cuando Macri asume, Cristina Fernández de Kirchner se va con un aceptable nivel de popularidad, aunque también un hartazgo social, y incluyeron seguramente otros actores que creyeron que la Argentina necesitaba un gradualismo, como fue el caso de Marcos Peña. Sea como fuere, José, se han perdido años muy importantes para el país. Luego sobrevino la pandemia, que nos terminó por estancar en una Argentina que hace prácticamente 15 años que no crece. Y bueno, y hoy estamos donde estamos. Ojalá, me parece, José, que esta obsesión por mantener el equilibrio fiscal redunde en un beneficio, más allá de lo que hoy podemos observar como serios trastornos para la clase media, para los trabajadores y para los jubilados. Iván, la seguimos la semana próxima. Un fuerte abrazo. El análisis a fondo sobre el escenario político de la mano de Iván Damianovich en Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no?
No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ICBC. El futuro nos inspira. Grupo BGH, 110 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, 110 años construyendo futuro. ¿Ya te descargaste web? Entonces ya lo hiciste bien y estás aprovechando descuentos en supermercados, indumentaria, hiciste transferencias y ahorraste hasta 60.000 pesos por mes. Vos también podés empezar a hacer la web. Cuando te descargues web, habrá señales. Hacela simple. Hacela web. Promoción ofrecida por billetera web del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. WIC 30 903 283. Válida para toda la República Argentina desde el 1 de abril de 2024 hasta el 15 de agosto de 2024. Para más información, tope vigencia, comercios adiós y condiciones o limitaciones aplicables a cada promoción, consulta en www.web.com.ar. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Bien, 33 minutos pasaron de las 21 y los seguimos acompañando aquí en Asteriscos, información clave a mitad de semana. Están trascendiendo más detalles de la expulsión que sufrió un senador de La Libertad Avanza, Paul Troni, del bloque. Eran 7, ahora son 6. Otro legislador que va a conformar un bloque de una sola persona. Bueno, lo que está diciendo el gobierno es que no toleró que haya criticado la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia. Lijo es un juez que impulsa el gobierno para integrar el máximo tribunal. Y bueno, con esto indudablemente Javier Milei buscó ordenar un poco la tropa, una tropa chiquitita que tiene ahí en el Senado de la Nación, más ruido político para el gobierno. Mencionábamos en la primera mitad del programa que hoy habló el ministro Luis Caputo, dijo que la inflación va a seguir bajando, sobre todo por el descenso del impuesto país desde septiembre, que la economía está pegando la vuelta, que hay muchos sectores que empiezan a mostrar semáforo verde, que están creciendo. Reconoció que todavía eso no llega al consumo y sorprendió un poco cuando dijo, con honestidad intelectual tal vez, que va a llevar meses que los bolsillos vuelvan a mejorar, se vuelvan a llenar para incrementar el consumo. Si hay una entidad que sigue el día a día del consumo en la Argentina es la CAME, enrola a las pequeñas y medianas empresas, industrias, comercios. Lo tenemos en línea al presidente de la CAME, a Alfredo González. Alfredo, José Calero lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, gracias por atendernos, Alfredo. Bueno, queríamos tener un poco una información de primera mano. Ustedes hacen varios seguimientos sobre qué ocurre con el consumo a lo largo de cada mes.
Hoy el ministro reconoció que esta mejora de la economía, si es que en realidad se está produciendo, va a demorar varios meses en llegar a los bolsillos. Bueno, ¿qué están observando ustedes en la actividad comercial, por ejemplo? Bueno, los informes de CAME, tanto de venta minorista como de producción pyme, son claros de la economía real en Argentina, que generamos las pequeñas y medianas empresas, y la situación indudablemente está con una contracción que sigue, y si bien algunos aspectos, algunos sectores en particulares, de energía y demás están con una situación distinta, en general el consumo pyme está todavía bajo, principalmente si miramos un poco el interanual, teniendo en cuenta también que el año pasado teníamos una inyección de dinero distinta, entonces también eso hay que tener en cuenta con relación a los números interanuales, ¿no? Pero si vemos lo que es la producción pyme, todavía también intervencionalmente sigue con 1,7, 1,8 en bajas también, entonces hay una situación que se vive, que la pérdida del poder adquisitivo es uno de los, y la inflación, por supuesto, que tuvimos mucho tiempo bastante alta, hizo a que se demoraran muchísimo el consumo interno en nuestro país, y eso es indudable que pega mucho a las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. ¿Han detectado ustedes en medio de esta alta inflación del primer semestre, de la caída del consumo, que han cerrado pymes, en especial comercios? No tenemos registro nosotros, el cierre sí, lamentablemente hay registro de situación de la microempresa, siempre estamos hablando de la más chiquita de todas, que principalmente de comercio se han pasado a la informalidad comercial. Eso sí está sucediendo, o hacen un mix ahí de ambos, ¿no? Eso es contraproducente para los que estamos en la formalidad, porque además de una contracción también tenemos una desventaja o una competencia desleal con este tema, digamos. Entonces son situaciones que para nada son agradables. Uh-huh. El ministro dijo hoy también que la recuperación ya se está dando en el interior del país, y que, como suele ocurrir, va a empezar por las provincias y luego va a llegar a la zona metropolitana. Ustedes, que son una entidad nacional, ¿qué puede comentarme usted, Alfredo, sobre esto? Bueno, en las provincias se espera mucho el tema de la actividad de la obra pública. Se habla de que en muchos de los casos hay muchas obras que están en un 60-70%, que aparentemente van a pasar a las provincias, y eso puede funcionalizar un poco una gran cantidad de gente que, por supuesto, todo lo que es obra pública lleva a muchas empresas que la mano de obra son locales y eso consumen localmente, ¿no? Puede llegar a suceder eso, espero que sea así, porque sería una buena noticia, ¿no? Uh-huh. Durante el ministerio de Sergio Massa, indudablemente hubo una inyección de pesos en la economía importante, que de alguna manera, sumado a la obra pública, buscó reactivar todo lo posible. ¿Ustedes cómo están viendo la política económica de Milei? Y es difícil porque todavía no, si bien hay muchas correcciones de muchas dificultades que tenemos en la economía argentina, con el trabajo que la verdad que somos parte también porque hay consultas permanentes, nosotros estamos trabajando en muchas cosas con parte del equipo del gobierno. La realidad es que tampoco tenemos un proyecto productivo con relación a la micro, pequeña y mediana empresa. Y por ahí la explicación que nos da el gobierno es que, bueno, tiene que contener y estabilizar la macro primero para poder tener una perspectiva mucho más fuerte en la microeconomía, y eso es lo que se está viviendo, digamos, ¿no? No estamos tampoco para nosotros como entidad para hacer comparaciones de gobierno, sino estamos para trabajar en conjunto con quien esté en el gobierno, digamos, ¿no? La definición es siempre de los ciudadanos, del pueblo que vota. Nosotros somos entidad intermedia y generamos política específica, productiva, de los sectores productivos nada más, no hacemos política partidaria en ese sentido, ¿no? Entonces,
no hacemos comparativos, sí, tratamos de colaborar con todos los gobiernos a medida que también nos permitan colaborar, ¿no? Con respecto no solamente a presentar estos números de la economía real, sino también presentar alternativas, ¿no? Y muchas alternativas se van dando. Por supuesto que no es suficiente en un contexto tan fuerte de recesión, ¿no? Uh-huh. ¿Esperan lo que es las empresas que trabajan con importados, esperan una rebaja de precios a partir de septiembre por esta disminución de la alícuota del impuesto país? Sí, a ver, estamos volviendo al impuesto de diciembre del año pasado. Uh-huh. Vemos cómo pasando los meses, porque indudablemente hay mucha mercadería que está acá que se pagó el 17 y que ahora se va a pagar mucho menos. Entonces, ahí seguramente se puede llegar a tener una mejoría. También estamos trabajando nosotros del lugar para justamente que distintas alternativas se nos saque de encima la industria argentina para poder ser competitivo. De lo contrario, la apertura se nos complica en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. El gobierno le está transmitiendo a distintas cámaras empresariales la necesidad de creer, de apostar por el país, de invertir en definitiva, pero me da la impresión que el sector pequeño y mediano no tendría muchas chances de hacer inversiones en el corto plazo. Sí, es así. Lo que pasa es que cuando existen, hace mucho tiempo que venimos con este tipo de incertidumbre macroeconómica, no te da las perspectivas como para poder planificar inversiones y eso, por supuesto, te va quitando desarrollo. Puede llegar a tener crecimiento por distintas razones, pero no tener desarrollo, que es justamente que se arma a partir de la generación o la compra de nueva maquinaria, de nueva tecnología para poder tener una mejor performance, ya sea en una industria o mejorar un local comercial o abrir locales comerciales en el caso de comercio, ¿no? Uh-huh. Y Caputo dijo también que que se está reactivando el crédito, cosa que en el sector inmobiliario, en la construcción, se empieza a notar, pero me da la impresión de que la pyme, o por lo menos históricamente, siempre ha tenido dificultades para el acceso al crédito a una tasa razonable, y en cambio ha tenido que pagar tasas altísimas, por el descuento de cheque, cuando va a pedir financiamiento a los bancos. ¿Usted nota algún cambio en este sentido? Sí, esperemos que sí, al que el sistema bancario no tener que tener un solo cliente cautivo, que es el Estado en estos momentos, hay una especie de competencia para poder prestar también, pero bueno, las tasas, hoy más allá de las tasas, el contexto no da para sacar crédito. Esperemos que cuando se active, ojalá Dios quiera sea lo antes posible, el consumo interno, tengamos esa posibilidad de poder tener crédito a tasa razonable, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, Alfredo, queríamos tener un poco el panorama de un sector tan capilar, ¿no? Yo le cierro con una consulta respecto de cómo cambió la zona microcentro y centro, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en medio de la pandemia y en la pospandemia. Incluso se habla de que muchos lugares que estaban destinados a oficinas o a comercios, edificios, van a terminar siendo reconvertidos tal vez para vivienda. ¿Ustedes notan una recuperación en algún sector de la ciudad de Buenos Aires en materia inmobiliaria, o ese escenario que vemos cuando caminamos por el microcentro porteño, que realmente en algunos lados parece un cementerio, llegó para quedarse? Mira, esa pregunta por ahí podría hacerla mi colega de la ciudad de Buenos Aires, que tiene un poco más claro el tema de la FECOBA, con relación a lo que es Cava y ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Fabián Castillo, que es el presidente de la federación. Yo por ahí, desde CAME tenemos una mirada un poco más nacional en general, y en general vemos que el mercado inmobiliario se ha activado, principalmente el tema de alquileres y demás, porque la situación se da de esta forma, digamos, también por las acciones que llevó adelante el gobierno. Específicamente de la ciudad de Buenos Aires no sabría responderte porque no
no tengo datos, y está en la federación ahí que esté con los datos más frescos, ¿no? Alfredo, gracias, le mandamos un fuerte abrazo. Que tengan buena noche, un gusto charlar con ustedes. Hasta luego. Ahí estaba Alfredo González, presidente de la CAME en Asteriscos. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. Hoy la noticia musical de la semana: este martes se anunció oficialmente el regreso de Oasis con la reunión de los hermanos Gallagher. Tras 15 años regresan, se habían separado en el 2009 con la gira Oasis Live 2025. Va a arrancar en el estadio del Principado de Cardiff, en Gales, el 4 de julio del año próximo, para después continuar en Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín. Los hermanos están más maduros y dejaron atrás las peleas, por lo menos es lo que parece por ahora, y la cultura popular los recupera. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Y toda la información de la provincia de Buenos Aires llega de la mano del amigo Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy buenas noches, José. Buenas noches a toda la audiencia. Estaba leyendo, Juan, creo que en redes sociales, estuvo el gobernador Axel Kicillof, entiendo que en Uruguay, en una actividad, criticó a Javier Milei y al gobierno en general, dijo que dejaron de lado la hermandad latinoamericana. Indudablemente hay una tendencia en algunos países de América Latina, contraria a los postulados de liberales de Milei. Se puede notar en México, ni que hablar de Venezuela, incluso en Brasil, donde ahora se está tratando de mejorar la relación. Pero Kicillof parece, Juan, que no solo quiere convertirse en el opositor en la Argentina, sino también
a nivel latinoamericano, ¿no? Sí, exactamente. Hay gente que ya le está trabajando la agenda internacional. Muy bien, prueba está, estuvo en Brasil, en Montevideo, Uruguay. En su agenda también figura, por ejemplo, no descartar países, caso, bueno, México con Estados Unidos ya están trabajando una agenda con importantes parlamentarios y gobernadores. Chile, Paraguay, dentro de todo también con importantes figuras de Paraguay, Perú y así sucesivamente. Ujú, ujú. Bueno, y por su parte Milei trascendió hoy, Juan, que va a encabezar un encuentro de los liberales, sobre todo el partido Vox de España. Él estuvo en una reunión hace algunas semanas allá en Madrid y ahora van a hacerlo en Buenos Aires, así que cada uno va tratando de construir eh, su posicionamiento y también alineado con algunos líderes mundiales, ¿no? Sí, tal cual como vos decís, yo creo que Javier Milei un poco quiere devolver gentilezas, propuso y se va a hacer este importante foro, ¿no?, de lo que sería la centro derecha en Buenos Aires para justamente seguir un poco impactando de puertas para adentro y de puertas para afuera lo que tanto a Javier Milei le interesa. Ujú, ujú. Bueno, se va a poner interesante. Y, mientras tanto, el gobernador inauguró obras acá en la provincia. Sí, justamente antes de viajar a Uruguay estuvo en Cañuelas, acompañado por su ministro Gabriel Catopó de Infraestructura y Servicios Públicos, como así también el Cuervo Larroque, digamos el 7 y el 11, en este esquema tan importante para Kicillof, fue recibido por Marisa Fassi y su esposo, el parlamentario Mercosur Gustavo Arrieta. Aquí Kicillof estuvo inaugurando el primer centro de desarrollo infantil en Cañuelas. ¿De qué estoy hablando? Es un centro de contención con 3 salas maternales, lactario, cocina, patio, para brindar atención a niños y niñas entre 45 días y 4 años de edad. ¿Qué significa, José? Cuando mamá tiene que ir a trabajar y tiene un pequeñín, la verdad es que no hay lugar estatal para dejar a estos chicos. Bien, bueno, interesante iniciativa. Y bueno, también Kicillof que se viene mostrando incluso, Juan, con la inauguración de tecnología en centros médicos. Bueno, está tratando de decir, bueno, el Estado presente está en el sistema de salud Tal cual, bajo el bonaerense. discurso de decir, nosotros hacemos lo que la nación no hace, Claro. en este caso, acción social en Cañuelas. Bien, bueno, sé que tenés algunos datos interesantes sobre el sindicalismo, particularmente las 62 organizaciones ahí en La Matanza. Sí, digamos al Rojo Vivo, esta reorganización que tiene fecha la próxima semana, jueves 4, en San Justo, en el Teatro Valentín Barros, donde hay 2 grupos que están intentando poner sus candidatos. Por un lado podría ser Esteban Cabello, secretario general de la UOM, y por el otro lado el textil Mario Ortiz. Ambos de muy buena sintonía con Fernando Espinosa, estarían reemplazando a Marcelo Barreiro de la UTA. Bien, Ricardo Alfonsín lanza un frente de radicales. Sí, evidentemente Ricardo Alfonsín ya se dio cuenta que en el radicalismo, como dicen los pibes del barrio, no tiene cabida. Él y toda la gente que en sí se fue a la aventura a través de Forja, ¿sí?, van a lanzar esta corriente denominada Raíces con Libres del Sur. ¿Qué estoy diciendo? Esto es también el próximo jueves en San Martín, en la delegación de la bancaria, un gremio amigo, donde Ricardo Alfonsín, Gustavo López, otro es radical, y del lado de Libres del Sur, Silvia Sarabia, quien fuera candidata a gobernadora, van a lanzar este espacio
que ya está pensando en convocar a ex dirigentes del GEM, que se fueron, disgustados con Margarita Stolbizer, vecinalistas y demás. Por supuesto, apoyando la candidatura de Kicillof. Yo creo que es un grupito que va a salir a juntar desencantados. Y el ministro de Transporte que estuvo en Merlo. Sí, Jorge Donofrio estuvo en Merlo con Gustavo Menéndez, el intendente, con el programa Vuelta Cero. Vuelta Cero justamente entrega cascos de motovehículos, alcoholímetros, balas lumínicas, todos los elementos sobre seguridad vial. Justamente el intendente Gustavo Menéndez dijo: esto sirve para ordenar el tráfico y salvar vidas. Pero acá está el dato político y color. Justamente mientras Donofrio estaba en Merlo, recibió el famoso llamado telefónico de su par del orden nacional, Mogueta, donde le decía: mirá que Nación no te va a dar los subsidios a la provincia con respecto al transporte y todo lo que sabemos ahora, que si ya de por sí el servicio de colectivos, ponele ahora 21 a 56 minutos, es malo, hoy si esto no se arregla va a ser pésimo. Sí. Bueno, y también está Jorge Macri reclamando en la ciudad, porque les traspasan también las líneas de colectivos y con cero subsidio, ¿no? Exactamente. Querido Juan, un fuerte abrazo. Buena semana, José, para vos y audiencia. Las claves de la provincia de Buenos Aires te llegan en asteriscos a través de Juan Andrés Paulenco. Se viene el debut oficial de Franco Colapinto en la Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Monza en Italia. Va a correr las últimas 10 carreras de la temporada en Williams. Tiene apenas 21 años, está hace 3 años en la academia de esta escudería. Hay muchas compañías de primera línea que lo apoyan. Ha hecho un trabajo la gente comercial de Colapinto impresionante, por supuesto encabezados por YPF, pero también está la tecnológica Globant, que es una de las firmas que lo están patrocinando. Bueno, hay muchísimas empresas apoyando a Colapinto desde hace años y ahora tuvieron su premio, ¿no? Porque sus marcas van a aparecer nada más y nada menos que en la Fórmula 1, que es a nivel comercial, entiendo que es el evento deportivo más importante. Incluso los corredores de Fórmula 1 ganan fortunas. Estaba leyendo que Verstappen, que es la figura en este momento, entiendo tiene un salario de 70-75 millones de dólares anuales. Bueno, y los principales corredores de autos tienen salarios enormes. Los auspiciantes son también muy importantes. Colapinto va a cobrar $1 millón por estas 10 carreras que va a correr. También YPF tiene su sigla estampada en la toma de aire del auto. Tenía, porque ahora Colapinto ya va a correr en Fórmula 1, pero la tenía en el Motorsport que Colapinto manejó durante sus carreras en la Fórmula 2. Flybondi también está, Big Boss. Bueno, son enormes, la cantidad sorprende, la cantidad para un corredor que todavía no estaba en la Fórmula 1, el respaldo económico de empresas de primera línea que tiene Colapinto. Indudablemente esto también ayudó, además de que es un conductor formidable, también ayudó para que finalmente arribara a la Fórmula 1, un hecho importantísimo para la Argentina. Nos vamos, nos reencontramos con ustedes la semana próxima. Chau. Todo lo que necesitabas saber lo escuchaste en Asteriscos por Ecomedios AM 1220. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles desde las 21 horas.